Amiga mía, fíjate que este tema es tremendamente fascinante, porque de todas las criaturas mitológicas, probablemente hay una en específico donde se podría casi, digo yo, demostrar su real existencia. Estamos viendo una sirena en la versión masculina de estos seres que son mitad de la cintura hacia la cabeza como seres humanos y hacia abajo como verdaderos peces. Tritones se llaman en los hombres, sirena en las mujeres. Fíjense que hay un documental que ha querido de alguna manera, juntando todos los hechos y las pruebas existentes, que estas criaturas probablemente sí existen. Mal que mal, si toda la vida en este planeta surgió del agua, anda a saber tú que por ahí algo evolucionó similar en paralelo a lo que hoy día conocemos como seres humanos, pero que nunca abandonaron los fondos oceánicos. ¿Existen o no las sirenas y los tritones, que son su versión masculina? Vamos hoy día a develarlo en Mañaneros. Por favor, atento con esta introducción. Dicen que son bellas mujeres, que su canto hipnotiza y vuelve locos a los hombres, y por sobre todo que sus poderes son más fuertes que la belleza que las caracteriza. Sin embargo, solo se les puede encontrar en el fondo del mar, y la mitad inferior de su cuerpo es de un pez. Algunos dicen que la han visto, otros no creen en su existencia, pero ¿será posible que existan las sirenas? El mito de las sirenas comenzó siglos atrás, desde la época de los dioses griegos, donde afirman que fueron bellas mujeres que al desafiar a las diosas fueron castigadas y convertidas en mujeres peces, viviendo para el resto de sus días en las profundidades oceánicas. A lo largo de la historia, muchos marineros aseguraron haber visto a estas mujeres peces. Varios de ellos dijeron que fueron salvados por ellas cuando la marea se encontraba brava. Sin embargo, otros cuentan que muchos murieron al escuchar su canto y lanzarse al mar para encontrarlas. Voces y melodías que hechizaban y mataban. Así fue como antiguamente muchos tripulantes usaban ceras en sus orejas para evitar escuchar el fatídico y dulce canto. Cuando Cristóbal Colón se encontraba recorriendo nuevos territorios, afirmó haber visto en mar europeo 3 sirenas. Sin embargo, negó que contaran con una gran belleza y el canto más bien eran sonidos sin sentido. Muchos afirmaron que se trataban en realidad de unos manatíes, mamíferos marinos que tiempo después se descubrió no se encontraban en las aguas donde Colón aseguró haber visto a estas extrañas mujeres. Otro ejemplo que podría indicar la existencia de las sirenas es esta extraña criatura, la sirena momificada de Buxton, que hoy se encuentra en un museo londinense mientras alumnos de la Universidad de Lincoln examinan el cuerpo. Y es que efectivamente se trata de un humano con la mitad de su cuerpo de un pez, data del siglo XIX y dicen podría tener orígenes asiáticos. Algunos ven a esta mítica figura marina como el mal mismo y la representación de la muerte. Otros, en cambio, aseguran que salvaron vidas y están al cuidado de quienes trabajan en el mar. No obstante, todos coinciden en que el canto de estas mujeres seduce y encanta. Sin embargo, no todos han podido escucharlo ni comprobar su existencia. Ya está con nosotros Jennifer. Buenos días, mis queridos. Que tiene mucho que decir respecto a las sirenas, tiene un testimonio, porque hay gente que las ha visto y las ha registrado en video. Exacto, tenemos testimonios que vamos a ir mostrando de videos, algunos que no tienen más de un año, digamos, donde personas que estudian el fondo oceánico, por casualidad, y luego yendo a la búsqueda de estas criaturas, una vez que parecieron creer que estaban frente a una sirena, siguieron buscándola y la encontraron y la grabaron con todo el profesionalismo, digamos, que amerita la situación. Ahora, las sirenas tienen como dos cosas muy distintas. Hay gente que dicen que es buena suerte, que a los marineros que se las veían, ellas les concedían ciertos deseos, en fin. Exacto. Mientras que hay otros que dicen, marineros y pescadores, que al ver una sirena significa naufragio, sí, muerte. Y que son peligrosas. A ver, yo creo que es donde están completamente impregnadas todo este hálito de mala suerte, está en la Odisea, que es obviamente este canto epopéyico, esta famosa historia de la antigua Grecia, en donde Ulises, ¿cierto? Lo amarran porque el canto de la sirena, de ahí viene el dicho, comienzan a traer a los hombres y los hacen naufragar, como sabía en la 4ª película de Piratas del Caribe. Entonces, obviamente, el que quería de alguna manera escuchar ese canto mágico que a los hombres lo hace claramente padecer, digamos, de tener que arrojarse al mar,
pero lo amarraban, porque él decía, suéltame, quiero tirar al mar, pero la orden del capitán Ulises en ese caso es, aunque yo les pida, no me suelten, y a los hombres les puso cera caliente, para que se solidificaran el oído, para que no escucharan el canto de la sirena. Juan Andrés, yo tengo una historia preciosa. Bueno, yo soy buzo, he buceado en muchas partes, me gusta mucho andar debajo del agua, y cuando hice mi curso en México, en Playa del Carmen específicamente, había una escuela donde había un profesor que era un señor más bien mayor, ¿no? ¿Dónde fue esto? Específicamente en Playa del Carmen. Perfecto. En Playa Car, en un sector de Playa del Carmen. Es un arrecife, Cozumel, es un lugar maravilloso también ahí. Y había un caballero, y me acuerdo que se llamaba Don Antonio, que él tenía como 65 años, que buceaba desde muy chico, y él decía que siempre en luna llena, en ese sector de Cozumel muy mágico, había una parte donde la gente hacía inmersiones nocturnas, porque se puede bucear de noche, y decía con que linterna y todo. con linterna, que él veía siempre figuras femeninas que nadaban debajo del agua, y que era como un clásico que cuando había luna llena había que hacer buceos nocturnos, y que se veían estas figuras de cabelleras muy largas, decía él, tal como lo pinta la mitología. Son mitad humana, mitad... Y él él pez, veía las a pez ciega en la sirena, y yo decía, pero esto es como una historia, como un cuento, y yo decía, no, yo las he visto. A ver, como te digo, hay personas que si tú le preguntas derechamente, así como un oceanógrafo, te dicen, a ver, las sirenas y los tritones no existen, son figuras mitológicas como los cíclopes, los pegasos, los unicornios. Claro. Sin embargo, fíjate que de estas criaturas en particular se ha visto la mayor cantidad de pruebas, que las vamos a mostrar acá, no solo videos, sino que claramente algunos, ¿cómo decir?, pedazos de parte de las culturas de ellos, como lanzas, collares. Es como si hubiera una verdadera civilización bajo el agua. De hecho, fíjate, ¿tú sabes de dónde parte, digamos, los primeros registros de estas criaturas? Hace 30.000 años en el antiguo Egipto. A ver, hagamos una pequeña pausita así y te muestro todo, con los videos incluidos actuales de estas pero criaturas. se nota que son sirenas. Se ven claramente, con la cola de pez, que son personas. Y con el cuerpo... Sí, claramente. Incluso parte de los armamentos que, con las que cazan en el fondo del mar a peces gigantes y todo lo demás. ¿Un tantito así? Así nada más. ¿Cuánto? Así, que está bueno tantito. ese tema. Y se suma esta conversación, Felipe. Ya hizo la dieta proteinada. Está delgado. Sí, el hombre es un rockero así, fit. Parece un sireno. Un experto en hechizos que más adelante nos va a estar enseñando cómo protegernos de las malas energías, en fin. Pero estábamos hablándole de las sirenas, Alfati. Tú dices que hay registros que son impresionantes en donde absolutamente, y los vamos a ver. Se ven. Hay fotografías, hay videos. Pruebas también. irrefutables. Irrefutables, digamos, al parecer. Pero como les decía, sin embargo, fíjate que el primer registro, o al menos una llamada de atención a las primeras culturas civilizadas del ser humano, datan del antiguo Egipcio, 30.000 años atrás, fíjense, donde ya comenzaban de alguna manera a detectar y a decir, no estamos solos, vivimos con nuestros hermanos, de aquellos que decidieron quedarse en el mar. Acuérdense que toda la vida en la Tierra partió en el océano y luego comenzaron a surgir. Lo que estamos viendo son estas extrañas criaturas que de alguna manera convivían con los peces, convivían con todas las criaturas bajo el fondo del mar, las cazaban, vivían de ellas, por cierto. Vale decir, mientras el hombre primitivo en la superficie cazaba desde mamut, ¿cierto?, hasta, digamos, grandes tigres y todo lo demás, en el océano teníamos unos parientes que eran unos humanos acuáticos, que podían respirar bajo el océano y que cazaban estas criaturas. Hay que entender que estos dibujos claramente separan, no es una representación de el hombre común y silvestre, normal, que camina en la tierra y que se sumerge en el océano para sacar peces, sino que es una criatura paralela, prácticamente, decían ellos, como se ve ahí, igual al ser humano, pero con capacidades de sumergirse y vivir bajo el agua, que es su hábitat natural. Oye, pero hay como película, las sirenas pueden, claro, Splash con Daryl Hannah. Exacto, o Ariel en La Sirenita. De Ariel. Muy bien. ¿Podría yo ser sirena en otra vida y desprenderme de mi cola y caminar por la tierra? Bueno, fíjate que la leyenda... Mira, la leyenda dice que son seres mágicos y cuando a veces se han enamorado de personas de la superficie, cuando hacen contacto con la superficie, con la tierra, su cola se convierte en un par de piernas. Pero yo creo que eso está más cercano a la leyenda que a la realidad. Porque quizás hubiéramos descubierto criaturas que en algún momento confesasen su condición de sirena o tritones. Ahora, lo que sí es cierto es que ellas es más fácil verla en la noche, ¿no? Al parecer, bueno, lo que ya la contaba la Jenny, que yo creo que ellos viven muy en la profundidad y solamente cuando en la noche, cuando se sienten seguros, como tantos animales que rehuyen de la vista del hombre, ven que hay una luna llena, por ejemplo, y que les permite iluminar parte de la superficie, se sientan seguras para asomar y curiosar
fuera del agua. Yo creo que por ahí es la condición de la luna. Y así como la Jenny dice que en México, ¿en qué otros lugares como que han habido más avistamientos? Bueno, fíjate que en Alemania más adelante tenemos un video de una persona que fotografió, que por casualidad capturó a uno de estos cazadores. ¿Por qué? Porque lo que estamos viendo ahí, que los egipcios, los más antiguos, ¿cierto?, que son los fundadores de esta civilización, dicen que, claro, eran como personas, mas no lo eran completamente, y viven naturalmente debajo del agua. Y varios pescadores en distintas culturas decían, hemos encontrado alrededor de mantarrayas, peces, tiburones, verdaderas armas construidas con materiales, es que aquí viene lo loco, debajo del océano. Si es que alguien va a hacer una red, ponte tú, para cazar peces, lo hace con cuerdas, con cáñamo, con todo tipo de elementos que encuentra en superficie. No se va a dar la lata de hacer una red con alga y todo, porque, digamos, es más engorroso, pero sin embargo han detectado que muchos de estos peces están atrapados con lanzas hechos con conchas, hechos con parte de piedras sumergidas, con redes que están hechas precisamente de coral o con alga. Entonces dice, ¿quién se dio la lata y para qué hacer esto? Hasta que una vez dicen que capturaron a uno de los constructores de estas armas y vamos a verlo también eso. Gran detalle al respecto de eso también, los primeros europeos que llegaron a Sudamérica, los primeros europeos que descubrieron, digamos, sobre todo lo que tiene que ver con la Amazonía, ellos también dicen haber tenido encuentros con estas, digamos, entidades mitológicas. Y que decían que, como tú lo explicabas bien, en la noche cantaban y ellos se sentían atraídos por esto y llegaban al borde de los barcos y miraban y veían nadar. Exacto. Oye, pero qué notable lo que está contando Freddy, ni que supiese. Mira, fíjese que el doctor McCormick, que es un oceanógrafo, en algún momento comenzó a interesarse por este tema y comenzó a llevar a cabo un estudio que yo creo que es el que más ha ahondado en este tema. Y fíjense que hubo en una oportunidad, en el año 2004, donde hubo involuntariamente una gran matanza de cetáceos, de ballena particularmente. ¿Qué es lo que ocurrió? Que comenzaron con sondas a escuchar el típico canto precioso de las ballenas, así como eso sí, y comenzaron a ver una verdadera como diálogo entre criaturas que no lograron determinar qué eran. Filtraron sonidos distintos. Exacto, claro. y que tenían una complejidad de diálogo claramente como frases cortas, en donde había realmente una especie como de llamada de auxilio. Nadie supo lo que eran, y dentro de esta matanza involuntaria empezaron a encontrar ballenas y otras criaturas marinas que vararon en la playa y que trataron de devolverla, pero la gran mayoría murió. Y entre ellas encontraron una criatura que no pudieron identificar y que algunos decían habrá sido esto un miembro de los que estamos escuchando. Está el doctor McCormick hablando al respecto, donde te habla las diferencias de frecuencia. Atención, podemos escucharlo. Y comenzamos a saber de otras cosas. Informes de cuerpos que aparecían con las ballenas, cuerpos de alguna otra criatura. Y las autoridades acudían a revisar la escena en cada uno de los incidentes. Bueno, de partida separaron el canto de las ballenas con una especie de multitud de criaturas que estaban como en un estado de alerta de emergencia. Claro. O sea, es como diciendo, uy, se está muriendo las ballenas, ayudémoslo. Y se apatotaban, digamos, y veían que había una multitud de criaturas no identificables que empezaban de alguna manera a tratar de ayudar a las ballenas para que no se murieran. Y ahí fue cuando encontraron entre las ballenas varadas, una de estas criaturas, absolutamente, en donde dijeron, ¿qué es esto? Y nadie supo. Atención, que aquí es donde entra lo que le decía este pescador alemán, que en infinitas oportunidades él decía, yo creo que existen criaturas bajo el mar, porque hemos encontrado que, suponiendo que son pescadores, de la manera, obviamente, de cómo ellos capturan sus peces para su propio alimento, con lanzas y redes hechas con elementos que solo se encuentran en la profundidad, que decimos, es ridículo hacer cuerdas, digamos, y lanzas sacadas del fondo del mar. Bueno, este pescador alemán, un día, al parecer, capturó, como él dice, a uno de los constructores de estas redes y armas para cazar debajo del mar y le sacó una fotografía. Tenemos video, pero esta es la foto de este experto pescador alemán. No digo experto, es que lleva años en esto. Mira. Es Hans Bauer y crecí en el puerto pesquero de Sassnitz. He sido pescador toda mi vida. A veces encontrábamos peces asesinados recientemente con lanzas clavadas directamente en sus cuerpos. Pero vi otra cosa, una criatura extraña atrapada en nuestras redes. Así que corrí
a buscar mi cámara y le tomé una foto. Se las mostraré. Aquí está. Pienso que esa criatura creaba las lanzas y las usaba para pescar. ¿Vieron? Nosotros éramos los extraños para ella. Increíble. Oye, Ahí está, pero... increíble. Después, señor director, señor editor, le quiero pedir si podemos hacer... Ahí está un congelado de la ¿Cuánto fotografía. mide más o menos? Es casi igual que una persona, más local un poquito más. Mide entre el 1,70 m al 1,80 m. Más o menos. Es una proporción normal de esta criatura. Con una cola muy larga. Y es una cola, atención, que, a ver, existen dos tipos de peso. Los que tienen esas colas laterales, pero la gran mayoría que son la cola vertical en relación al cuerpo. Sí. Las sirenas tienen una forma que es completamente horizontal a la superficie y que se desplaza a voluntad, ya que tiene las manos con las que puede guiarse. O sea, ¿te das cuenta? Es realmente un estado evolutivo muy diferente. Exactamente. Claro, y son mamíferos, se entiende, digamos. Corresponden, como se decía, a una escala paralela, a una línea paralela de un ser humano que no decidió salir del agua, porque de ahí proviene toda la vida en este planeta, y que comenzó a evolucionar hasta llegar a un estado como humano, pero siendo todavía un pez de alguna manera. La mitad de él así lo es. Salfate Marjorie escribe en Twitter pregúntale a Salfate si él cree que las sirenas podrían ser seres extraterrestres del fondo del mar. Bueno, la pregunta de ella no puede ser más interesante, porque fíjate que las sirenas, los cíclopes, los tritones, las ondinas, los centauros, etcétera, 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 que conforman la gran cantidad de la fauna de la mitología griega, algunos se preguntan, estos dioses, como Zeus, ¿cierto? Thor, digamos, en nuestra cultura, que vivían, digamos, en montañas muy altas y que de repente bajaban con forma de rayos y que a veces tenían relaciones con mujeres y salían los demigods o los semidioses como Hércules, como por ejemplo, o Perseo, decían, ¿podría una explicación de decir que si todo esto existía y vivían, digamos, a diario dedicándole ofrendas a estos dioses y que algunos decían que generaban personas con poder en la tierra, podrían ser extraterrestres a través de manipulación, de mezclas, digamos, de genética la de ellos con nosotros y que se viajaban como Mercurio, como una especie de alas en los pies, que venían cargados con fuego en carrozas de caballos voladores? Podría ser la descripción claramente de criaturas que vivían en el cielo o que de ahí se veían llegar y que a veces aterrizaban entre nosotros y que depositaban una serie de mezclas de criaturas fantásticas. En la alquimia, todos los que han visto la película Harry Potter saben que hay un dicho que es una quimera, que es a través de la magia, de la química en aquel entonces, construir una criatura que es una mezcla. Por ejemplo, un dragón, un león con una serpiente, por ejemplo, y crear de ahí un grifo, digamos, o tantas criaturas que son mezclas de cosas. Bueno, un centauro, que es un caballo con un hombre, un unicornio, que puede ser, digamos, un narval con un caballo, etcétera, etcétera, o una sirena, que es una persona con un pez, podría ser una manipulación genética de extraterrestres, como tantas veces en tantos cantos epopélicos de diferentes culturas ancestrales lo han dicho. Entonces pueden ser la mezcla o el resultado de un experimento genético o derechamente extraterrestre de una... Salfate, y ahí tú puedes vincular también todo el tema de estos investigadores que ahora último están hablando de los seres de la litósfera, por ejemplo, estas extrañas ciudades que se encuentran bajo el fondo del mar también. Y a la vez, por ejemplo, todos estos extraños fenómenos que tú mismo has explicado de los volcanes que generan estos fenómenos que son de carácter ufológico muchas veces. Exactamente, pues ahí están los ovnis, que son los ovnis que andan bajo el mar. Pero atención, quiero invitarlo a ver este video, que es uno de los más impactantes, que por desgracia, al no tener una autoría clara, está dividido 50% de que esto es una falsedad absoluta, que es difícil de creerlo por el nivel de inversión que implica este video, y otros dicen que es un video real, pero que han tratado de poner la pata encima, donde, al igual que el pescador alemán, alguien al parecer, por casualidad, habría capturado alguna sirena o un tritón. Por favor, escucha. Más famoso imposible. Incluso hoy en día, existen registros en forma de grabaciones apresuradas que muestran extrañas criaturas en medio del océano. A ver, lo que pasó mira, y la mano palmeada, que es para... A ver, derechamente, vamos a ser lo más riguroso en la información. Este video, que debe tener unos 3 o 4 años más o menos desde la primera vez que apareció, obviamente fue muy cuestionado, dado, digamos, el nivel, digamos, de claridad con que aparece esta criatura, por casualidad,
según lo afirman los que videograbaron esto, capturado mientras un buque pesquero trataba de agarrar algo con su red y atrapó a esta criatura, digamos, que no estaba, digamos, dentro de su objetivo y que rápidamente, con mucha fuerza, logró salirse de la red y volvió a lanzarse al mar. Como les digo, hacer esto por, no sé, por divertimento y todo sale bastante caro, la verdad. Requiere una inversión relativamente importante, sobre todo cuando tú no cobras por esto. Él suelta la cuerda y vuelve a caer al mar, entonces si es una persona no sí, hubiera sido bastante maltratada, de hecho. Mano humana, pero con la forma como palmeada. Exacto, porque necesita para desplazarse. Claro. Como le digo, a ver, si yo tuviera que ponerme del lado de los escépticos, decir, esto es absolutamente falso, la verdad es que no tengo las pruebas suficientes para decir que esto es falso. Porque no sé realmente cómo nació, no hay ningún efecto digital empleado acá. O sea, si es que todo un truco, tiene que ver más por el lado del maquillaje perfecto y todo lo demás. ¿Para qué lo hicieron? No se hizo para el lanzamiento de una película, para ninguna campaña o viral de ningún tipo. Es simplemente que alguien quiso reunir todos estos elementos para hacer un costosísimo video de 20 segundos. ¿Para qué? Para nada. Salfa, pero por otro lado, no está tan claro. Cada vez que ha salido un origen y una historia que la acompaña, son todos diferentes. Son esos típicos videos que se entregan y se cuelan finalmente, y después son a veces las mismas autoridades quienes intentan echarle tierra encima para que uno le pierda la pista y las descalifique como verdaderas. ¿Te das cuenta? O sea, por lo menos es curioso, por lo menos hay que tomarle en cuenta. Digo, me da por pensar que los mitos de Cthulhu, de Lovecraft, no están tan lejos de la realidad, no son solamente un cuento. Exacto, bueno, no es solamente un cuento, porque le preguntaron a un antropólogo y dijeron, ¿es posible de que haya algo así como un ser humano subacuático? Y dijeron, por supuesto, lo que hemos dicho acá, si es que la evolución simiesca del hombre en la Tierra terminó en lo que somos nosotros ahora, ¿por qué no pensar que así como otras criaturas que no se acercaron a la orilla y que viven actualmente, ballenas, tiburones, peces en general, que alguno haya evolucionado hasta un ser humano? Este video lo explica. El bosque para ir al mar, y que una vez ahí, en las aguas poco profundas, desarrollaron su capacidad de andar en dos patas y esperaban hallar comida en la orilla fácilmente. Algunos de nuestros ancestros retrocedieron a tierra, otros se quedaron. Si nuestros ancestros vivieron en el mar, ¿es posible también que un grupo se alejara del resto? Y que, en vez de alejarse del mar, se adentrara en él. Han pasado millones de años y los simios acuáticos ya no se conforman con los arrecifes cercanos. Sus patas han cambiado. Ahora tienen aletas en las patas y la espalda. Al igual que las focas, evolucionaron y solo vuelven a tierra para parir y descansar. O sea, ¿pueden vivir en la Tierra también? No, lo que está diciendo es que no es para nada fantástico pensar que dentro de las teorías darwinianas, evolutivas, que obviamente las especies se adaptan al entorno y comienzan a proliferar cuando son las más fuertes y que pueden alimentarse de otras. Es que algunas criaturas en el pasado antiquísimo decidieron quedarse bajo el océano, y así como evolucionó vida inteligente, racional, como todos los que estamos acá y que nos están escuchando sobre la superficie de la Tierra, nosotros somos animales humanos, capaces de racionalizar, de pensar, obviamente, pero debajo del mar, obviamente puede haber ocurrido lo mismo, y haber, digamos, criaturas que son una mezcla entre lo que nosotros entendemos por humano y pez. Pero alguien por aquí me preguntó si habían pruebas respecto, contemporáneamente, alguna imagen, algún video de una sirena. Fíjense que hay un español que estaba realizando a través de esto como batiscafo, ¿cierto?, dentro de las aguas en Australia, y él ve lo que claramente describe, no lo puede creer, dice, yo estoy aquí fotografiando, dando un informe de peces en general, ¿cierto?, y veo una sirena. El tipo se obsesionó y comenzó a bajar a la misma hora todo el día, pasó gran cantidad de tiempo bajo el mar y tuvo la suerte que esa criatura volvió a aparecer y esta vez la grabó. Tiene un video de eso
Y lo vamos a mostrar acá. Pero Sí, se ve señor. claramente. Se una ve sirena. claramente, se acerca, sí, como se ve y se ve después cuando se le va la colita y todo lo demás. ¿Y esto es real? Esto es real, el hombre, en Australia un español, el hombre dio la cara, mostró su informe y el tipo trabaja en esto y es muy serio. Digamos, él no se lo tomó la broma, digamos. Quedó dibujado, por supuesto, pero este es obviamente su informe. Así me espera y se lo muestra. Ve que una criatura, ahora atención, en las dos ocasiones él hace hincapié en donde él, ¿cachado? Cuando de repente uno está solo en la pieza y ¿cachai? Como que sentís que alguien te está mirando. Claro. Y hay alguien que te está mirando, como tu señora, tu pareja. Bueno, él dice que siente que en la ventana de atrás alguien lo está observando, si alguien está pegado, y mira, ¡guau! Y esta persona se espanta y lo ve, no lo alcanza a grabar, y solamente agarra cuando se está yendo ya muy lejos. Y tiene ese video. Se obsesiona tanto porque no tiene claro bien lo que vio y dice, ok, vi algo que parece una sirena, pero obviamente no puede ser porque las sirenas no existen. Claro. Ok, va al otro día y ahí, a no dudarlo, capta la imagen que está a la izquierda donde claramente se ve esta criatura. Otra vez que lo está observando, él se da vuelta porque tiene varias ventanas a su alrededor y alcanza a ver cómo se aleja, como decíamos, como a diferencia de los peces, no tiene la cola vertical, sino que de forma horizontal, como las ballenas y todos los demás, como varios de los mamíferos. Bueno, el tipo obviamente da la cara, ha mostrado sus trabajos y solo este episodio en su vida le surgió este evento tremendamente fantástico, pero a mí me parece que hasta el día de hoy es la prueba, digamos, más irrefutable y se ve claramente una persona que está nadando. Sí, porque lo podemos ver de nuevo Ningún para problema. poder apreciarlo Su mejor, nivel de porque de verdad experticia, impactante. digamos, le permite no confundirse con cualquier otro Claro. tipo de animal marino. Y nosotros, digamos, el sentido común de verlo. Señora editora, por favor, si lo podemos volver a tirar con el relato de esta persona, digamos, que se haga cargo de lo que vio y video grabó y que muestra la cara, digamos, lo sabemos, lo conocemos él por nombre y apellido, por favor, mira. Fui a la Gran Barrera de Arrecifes, en Australia, que es donde vivo, a probar una caja subacuática para filmar bajo el agua que había comprado, y la peliculilla de la izquierda fue mi primer intento. Acababa de llegar ahí abajo y estoy intentando operar una cámara desde fuera, a través de la caja, y siento de pronto algo detrás mía. Y en ese mismo momento veo pasar esto. Y ni me enteré. Pensé, ¿qué ha sido eso? Pero antes de que me diese cuenta ya se había ido. Así que volví al día siguiente, al mismo lugar, prácticamente exactamente al mismo lugar. Y esperé, y esta vez ya llevaba ahí bastante rato cuando de pronto la vi. Y hay mucha gente que comenta, no, si es que parece que estabas esperando a que apareciese. Pues sí, estaba esperando, pero no sabía si iba a aparecer o no. Pero apareció, y esta vez la pude ver perfectamente. La cola de estas dos sirenas no es la misma. Yo he visto este material más que nadie, eso seguro. Y mirar las colas, es que no es la misma. No son las mismas. Por eso creo que estos son un grupo de animales o sirenas que estaban viajando hacia el norte, hacia el trópico, y estuvieron ahí en un momento y luego desaparecieron, porque después del segundo día yo tenía que volver a casa, y cuando me di cuenta realmente del material que había filmado, organicé otro viaje un mes más tarde y volví, y estuve 4 veces más en el mismo área y no vi nada. Salfa, él dice dos cosas que son muy importantes. Primero, que la del primer día era una sirena distinta porque la cola Exacto. era diferente. Era diferente, tenía otra dimensión, tenía otra tonalidad de Entonces color. habla de un grupo. Claro, o sea, son dos criaturas diferentes, pero de la misma especie. Y por otra parte, cuando él intenta nuevamente Un mes más tarde, ir a grabar, se encuentra con que no hay aparece nada. Porque justo estuvo en el lugar indicado, en el momento justo, cuando estas criaturas, le vamos a llamar por el momento sí, estaban de alguna manera apatotadas, viajando, digamos, en grupo, y estaban pasando por el lugar, sencillamente. Ahora, hay algunos datos, gracias, digamos, al expertise de Jenny. Tú dices que, ¿qué profundidad más o menos eso, tú que sabes calcular, con la luz del sol y todo lo demás? Por la luminosidad en el agua, uno cuando bucea, en las inmersiones se habla de visibilidad, ¿no? Las aguas de Australia, de todo lo que es el arrecife coral, la Gran Barrera de Coral, son una de las más prístinas del mundo. Claro, las más claritas. Una de las más claras del mundo. Y ahí, por lo que yo presumo, digamos, por la luminosidad ¿Cuántos del metros sol, hay ahí? ¿8? no, más o
menos 12, 14 metros. 14 metros. Y la caja, las cajas subacuáticas donde uno mete una cámara es como una caja de plástico donde uno puede poner una cámara fotográfica o una cámara grabadora que se mete, digamos, que hace que no le entre el agua y tú la puedes operar. Él debe haber estado buceando con tanque y debe haber tenido esta cámara con la que iba filmando todo el fondo marino. Por supuesto. Y se topa con esta figura de la sirena. Y también hay otro dato, el de las migraciones. Puede ser que también ellas migren a aguas más cálidas, como él dice. como él está Por la diciendo, época del hacia año, el Caribe, Lo ¿no? dijo él. Oye, un Ahora, detalle, es bien un detalle inexplicable también esa forma, claro, se nos puede Freddy. escapar, claro. Por ejemplo, no es una persona que esté enfundada en un traje de sirena porque el movimiento de las piernas lo delataría. De partida tendría que haber hecho dos. Tendría que haber hecho dos, que sale claro. más o menos Carosi. Y aparte la velocidad con la que se desplaza no es, digamos, la velocidad en la que se puede desplazar un ser humano nadando. Exactamente, menos con un traje, digamos, Menos con un inventado traje, por las claro. veces. Hay algunos tipos de trajes de uso en donde las personas juntan las piernas y son una gran aleta, Sí. pero aún así no tienen, sí o no, tú que lo conoces, Sí. no tienen ni la gracia ni la velocidad de provocar ese grado de impulso. Nadie puede propulsarse, a menos No. que hay unos equipos para bucear que son como unos motorcitos que uno agarra de las Exacto. manos y te llevan. Pero no tiene ese movimiento. por tus No, propios medios, Pero moviendo sabes las que a esa piernas. cercanía se habría visto el No motor, puede. las y burbujas, habría sido burbujea muy de otra notorio, forma, claro. o sea, eso está claro que no es algo trucado. Y no se nota, digamos, que está acelerada la cámara. Y no, No, claro. entendamos, ¿por qué la cámara, por qué la pantalla de su televisor, amiga mía, está dividido en dos? Porque son las dos instancias donde este hombre que, tratando de registrar el fondo oceánico en los mares de Australia, primero se encuentra, por absoluta casualidad, él iba a otra cosa, con esta criatura que, a nuestro entender iconográfico, es una sirena. El hombre queda completamente anonadado, digamos, Perplejo. decide ir un día más buscando a esta criatura hasta que vuelve a sentir que alguien lo está mirando por su parte de la espalda, se gira y se encuentra ya esta vez mucho más claro con una segunda criatura, porque se pueden ver por las características Son distintas. que no es la misma, pero sí de la misma raza, por así decirlo, que es lo que nosotros entendemos una sirena. ¿Por qué? Porque claramente es un pez con una cola que va horizontal al cuerpo y el resto se ven como unos brazos que digamos que está desprovisto de escamas, de pelo, de lo que tú quieras, sino que pareciera una persona, donde la mitad es pez y la mitad de adelante, digamos, es algo así Y como lo que todos claramente somos el movimiento no corresponde a ningún pez conocido, no parece un tiburón, no parece un delfín. Exacto. Es muy No, si le diferente. encuentra, muy, o sea, muy cuesta distinto. encontrar una explicación lógica porque Claro claramente que sí. lo que uno ve ahí, por lo que uno conoce mitológicamente, es una sirena. Además que le da un poquito más de valor también quien relata la imagen, porque Claro que si uno, sí. uno que es neófito en la materia, no es verdad, y grabara algo así, bueno, cualquier persona te destruiría el relato de algo, como Claro. dice la Julia, obvio, que es lo que Claro. uno está viendo. Exacto. Pero si una persona que se dedica a esto y que también le llama poderosamente la atención, yo creo que eso también te da... Eso lo valida, te da digamos. mayor Y validez. una claro. vez más insisto, hacer un video así, a ver, yo te digo, no es que vaya a quedar en la bancarrota. Estoy hablando y poniéndome en el supuesto de que alguien quiere, no sé, Hacerse famoso. causar una sensación. El hombre no se hizo millonario y cuesta harto. Pero fíjate que no es el único video que ronda respecto a este tema. Quiero invitarlos a todos, por favor, que lo analicemos. ¿Podemos ver un pedacito de este próximo, de esta evidencia en video? Mira. No. ¿Qué? es eso? Atención, ¿qué encontraron ahí? ¿Con qué se encontró esta persona? Muy similar a lo que describían al comienzo de los primeros videos del documental sobre las sirenas que mostramos. Es para el análisis. Usted quédese con estas imágenes, ni pestañee, guarde todos los detalles en su memoria, porque a la vuelta lo vamos a analizar. Impresionantes de sirenas al pato. Bueno, para poder tener un ojo entrenado, para poder distinguir cuando las pruebas son reales, honestas al menos, y otras que son claramente fabricadas para provocar conmoción o derechamente para desinformar y para tirar al suelo las teorías de la existencia de criaturas de la criptozoología. ¿Por qué saca mis fotos? Tenemos esto. Tenía tu privado. Bueno, lo que estamos viendo, a ver, el relato, digamos, del que hizo este video, es que él caminando por la playa se encontró con esta criatura que es, que tiene también las manos palmeadas, vale decir, tiene cola de pescado y un cuerpo al parecer de una mujer
Pero tiene y más esto, pelo que yo. como diría el profesor, diría, Tiene más pelo. esto es falso, Ah, ya. absolutamente, a no entender. Eso, a mi entender, ¿qué es, Fred? Un maniquí, claramente. Aparte que toma en cuenta que por razones evolutivas un ser que nazca debajo del agua no le sirve el pelo. No tendría por qué tener cabello. Por ejemplo, exactamente. Uno. Además, cualquier pelo también. Claro, Sí. que es la forma en donde está, digamos, este aspecto cadavérico de esta criatura, es como que hubiera estado, digamos, al sol, que estuviera muerto mucho tiempo y que nadie más haya notado su presencia. No, claro. Y que solo por casualidad, Y que más exactamente. encima estuviera así de impacto, tú sabes que los cangrejos comen cadáveres, Exacto. las aves, entonces... ¿Y por qué no se lo comieron? Porque no hay Carroñero. carne que comer. Claro. Probablemente eso es madera, digamos, o algún material de plástico. Silicona, un plástico. Exactamente, porque no es real. Esto es para entender, digamos, de cuando algunas evidencias no son tales y están hechas simplemente o para la chacota, para sorprender, o como decimos acá, para desinformar, a diferencia de las otras pruebas que son honestas de quien, digamos, las presenció. Claro. Oye, Sí. muchos mensajes a través de Twitter a la cuenta del programa sorprendidos con las imágenes de Australia. Sí, La yo gente no sé si impactada. yo no sé si alguien ha visto acá algo parecido en Chile. Yo que Alucinante. tengo, a ver, históricamente Freddy me traía la memoria de que uno de los primeros avistamientos, por así decirlo, de sirena, están hechos en el libro de bitácora de Cristóbal Colón. Sí, fue cuando llegó a América, claro. Exacto, que después se entendió que eso tiene una explicación, Sí. que lo que vio son manatís, que, a ver, son unas criaturas que tienen como pechos de mujer y que amamantan también a sus Sí. crías, que es como un lobo marino que parece mujer. Y que también, no es lo igual, mismo. igual que las ballenas, por ejemplo, también cantan en la noche. Tienen un llamado que es Exactamente. en época de celo y también se puede confundir con el canto Pero de una Freddy, mujer. ahí estamos viendo las imágenes de Australia que Claramente han eso no causado es tanta manatí, porque impresión, la cola que del no manatí es manatí, redonda. Claro, o sea, Exacto. es distinto. Sí, es redonda, es como una paleta. Ya. Claro, y él, acuérdense, este hombre hace el comparativo de lo que se encontró un día y luego el día siguiente, que fue ya esta vez a la búsqueda de Pero esta ¿sabes lo que me da más criatura. veracidad del relato de este español? Es que él después dice que un mes después volvió a bajar en 4 Y- oportunidades. y ahí no se encontró y que no nada. encontró Disculpa, nada. lo que pasa es que Otro como- tipo que quiere confundir, tal por cual- último inventa que tal algo cual como los vio. Y, fenómenos- que, y pone una patota o pone las Claro. dos juntas. Ese es un punto muy interesante que plantea la Mire, como te Julita. decía, tal cual como los fenómenos paranormales, no es el supermercado del fenómeno Claro, no paranormal. sucede a cada Sucede todos rato los y días. cada vez. Tal cual. Y por lo general cuando uno busca, no encuentra. Exacto. Pero cuando uno se le da la casualidad de estar inmerso en el agua, digamos, Como decía y salen las Salfate, estás casualidades. en el momento adecuado, a la hora adecuada y el día adecuado. Ahora, siendo honesto y siendo riguroso, uno simplemente viendo estos videos, uno tiene que tratar de primero descartar todas las posibilidades, digamos, de una trampa, digamos, de una falsedad. Y obviamente entendemos que en términos de presupuesto, fabricar, recrear eso es muy costoso, no tiene ningún sentido. El hombre no gana nada, la verdad, y incluso sí pone en peligro su prestigio, su Sí, grado de claro que sí, credibilidad. claramente. Entonces, obviamente, en lo más honesto, nosotros dándole fe de su testimonio, tenemos que entender que al menos estamos ahí con algo que no podemos comprender del todo y que sí está dentro del área del misterio absoluto.